Muy bien, saludos. Este grupo está compuesto por Marian Yadir Peña y su servidor Arilis Martínez, que le estaremos hablando sobre la genética y algunos de los aportes que han hecho los grandes científicos a esta ciencia. Empezar, tenemos que saber qué es la genética. La genética es la rama de la biología que estudia la herencia y la variación. Esta disciplina abarca el estudio de las células, los individuos, sus descendientes y las poblaciones en las que viven los organismos. Muy bien, la genética es una ciencia joven y aun cuando se tiene conocimiento de que sus orígenes datan del año 1000 a.C., se dice que inició con los trabajos de Gregor Mendel, a quien se le denomina el padre de la genética. En el tiempo de Mendel ya existía evidencia suficiente de que un huevo y un esperma formaban un cigoto fertilizado, y aun cuando la teoría celular fue establecida en esa época, no se conocía el concepto de división celular. Gregor Mendel publicó el trabajo de experimentos de hibridación en plantas en el Boletín de la Sociedad de Ciencias Naturales de Brunn, que actualmente es la República Checa, y los resultados se publicaron al año siguiente de que este lo publicara. Entonces, a continuación, le vamos a estar presentando algunos acontecimientos y las fechas donde fueron descubiertos estas publicaciones. Comenzamos con Carl Friedrich Burdach en 1800, y él utiliza el término biología para denotar el estudio de la morfología, fisiología y psicología humana. Muy bien, en 1809, Jean-Baptiste Lamarck presentó su teoría de la evolución con la publicación Philosophy Zoology, que dio énfasis a la unidad fundamental de vida y la capacidad de especies para variar. Cabe resaltar que en este año nace Charles Darwin. También tenemos en 1827 a Carl Baer, que observó por primera vez el óvulo mamífero. Él consideró las células de esperma como etozoa, es decir, parásitos, y lo nombró espermatozoos. En 1838, continuando con el año de 1800, Sheldon y Swan desarrollan la teoría celular. Sladen nota el nucleolo dentro de los núcleos. La palabra proteína aparece primero en la literatura química en un artículo por Mulder, y el término, sin embargo, fue establecido por Berzelius más adelante. Para 1840 tenemos a Martin Barry, que expresó la idea de que el espermatozoide entra en el óvulo o huevo. Como en el 1855, Rudolf Virchow declara el principio de que las nuevas células se originan solo por la división de células previamente existentes, a lo que se le llamó omnis célula es célula, y se establece entonces la célula como unidad de reproducción. El reconocimiento de la célula como unidad reproductora condujo al abandono de la teoría de la generación espontánea y del preformacionismo. Un animal o una planta se origina de una simple célula, y que a través de sucesivos estados de diferenciación de un huevo, la célula contiene las potencialidades de generar un organismo. Esta generalización llevó casi compulsivamente a la búsqueda de la base de material de la herencia. También tenemos a Gregorio Mendel en 1856, que fue un monje del monasterio agustino de San Tomás de Brunn, Australia, y empieza los experimentos con el guisante del jardín en el Pesium sativum. En 1859, el naturalista británico Charles Darwin introduce su libro El origen de las especies, la segunda gran unificación del siglo XIX después del experimento de Gregor Mendel. La teoría de la evolución biológica, según esa, las formas orgánicas son ahora existentes y proceden de otras distintas, mediante un proceso de descendencia con modificación. Darwin reunió una evidencia arrolladora procedente de muy diversas disciplinas de investigación biológica a favor del hecho evolutivo, y logró de esas disciplinas
convergen en el ámbito de la explicación en un proceso natural que se llama la selección natural. La teoría de la evolución fue casi inmediatamente aceptada por la comunidad científica. Pero ¿qué pasa? Su teoría de la selección natural tuvo que esperar hasta la tercera década del siglo XX para su aceptación general. Para que la evolución pueda ser comprendida, es necesario ver las poblaciones como una colección de individuos, donde cada uno alberga un juego diferente de rasgos. Un solo organismo nunca es típico de una población entera, a menos que no haya ninguna variación dentro de esa población. Según Darwin, los organismos individuales no evolucionan, ellos se retienen los mismos genes a lo largo de su vida. Cuando una población está evolucionando, la proporción de tipos genéticos diferentes está cambiando. La palabra evolución tiene una variedad de significados. El hecho de que todos los organismos se unan a un antepasado en común es en sí una evidencia de que algo modificó a los diferentes grupos de plantas o animales, lo que ocasionó la gran diversidad de las especies que ahora existen. Pero, ¿qué es la evolución? La evolución es el proceso continuo de cambio en las poblaciones de seres vivos mediante modificaciones progresivas. La evolución modifica la frecuencia de los genes dentro de la población a lo largo del tiempo. La evolución requiere de variación genética y para que la evolución continúe debe haber mecanismos para aumentar o crear variación genética. Existen tres grandes fuerzas que pueden modificar la variación genética dentro de una población. Por ende, entre las mismas estas están la siguiente. 1, selección. 2, migración. Y 3, mutación. Cualquiera de estas tres fuerzas producen un cambio en frecuencia de los genes, lo cual puede ser fuente de nueva variación genética. Antes de los descubrimientos de Mendel, se creía que el combinar un animal blanco con otro negro se produciría un color gris uniforme y en las subsecuentes generaciones siempre sería gris, ya que tenía la creencia de que una vez que el negro y el blanco se combinaran, no era posible separarlos. Una de las grandes contribuciones de Mendel a este respecto fue el replanteamiento de la teoría, lo cual marcó el inicio de la genética moderna. Cuando hablamos de genes, tenemos que entender que estos provocan diferentes cambios en nuestro organismo y es lo que nosotros podemos heredar desde heredar diferentes enfermedades como son la hemofilia, el síndrome de Down, el enanismo y el daltonismo. Muy bien, continuamos con Gregor Mendel, como habíamos mencionado al principio. En 1865 publicó el trabajo Experimentos de hibridación en plantas en el Boletín de la Sociedad de Ciencias Naturales de Brno, que hoy se conoce como República Checa. Los resultados de este se publican al año siguiente, o sea, en 1866. En él se resumían experimentos que habían llevado a cabo durante 8 años en el Chicharopisum sativum. El trabajo de Mendel se enmarca dentro del paradigma de la teoría de la evolución, pues una de las razones para efectuar dicho trabajo era alcanzar la solución a una cuestión cuya importancia para la historia evolutiva de las formas orgánicas no debería ser subestimada. Sus experimentos son el paradigma del análisis genético y su trabajo es considerado fundamental de la ciencia de la genética. Al experimentar con 7 características distintas de variedades puras del guisante del jardín, Mendel concibió la idea de las unidades hereditarias que en la actual se conocen como genes.
las cuales expresaban caracteres dominantes o recesivos. Con estos experimentos, Mendel demostró que 1. La herencia se transmite por elementos independientes, refutando, por tanto, la herencia de las mezclas. Y 2. Al seguir normas estadísticas sencillas, se pueden resumir los principios biológicos. Con esto, él formuló 3 leyes o principios. La primera, que es la ley de uniformidad. La segunda, la ley de la segregación. Y la tercera, la ley de la transmisión independiente. Aun cuando las leyes mendelianas se cumplen para todos los seres vivos dotados de reproducción sexual, el momento en que fueron publicados los resultados no era el propicio y el nuevo paradigma de la ciencia de la genética tuvo que esperar 35 años. El trabajo de Mendel fue inapreciado por los científicos de aquel tiempo, debido a que al tratar de reproducir sus experimentos con otras especies vegetales, Mendel no encontró normas consistentes en la segregación de sus caracteres y empezó a creer que sus resultados eran aplicación limitada, por lo que su fe y entusiasmo sobre su trabajo disminuyó bastante. No fue hasta mucho tiempo después de la muerte de Mendel en 1903 que se descubrió que en un tiempo especial de proteinización ocurren ciertas especies vegetales, lo cual produce desviaciones de las proporciones especiadas. No obstante, el olvido y la densidad hacia su trabajo, se puede afirmar que si Mendel, la ciencia de la genética, hubiera tratado más tiempo en ser descubierto. Muy bien, continuamos que en 1871, Johann Friedrich Miescher aisló una sustancia que él llama nucleína de los núcleos de las células blancas de la sangre que eran solubles en los álcalis, pero no en los ácidos. Esa sustancia, años después, vino a ser conocida como el ácido nucleico. También tenemos para 1873 a Anton Schneider. Observó y describió la conducta de filamentos nucleares, cromosomas, durante la división celular en su estudio de Pleinel-Mead mesotoma. Fue el primero en describir exactamente el proceso de mitosis en la célula animal. Muy bien, en 1878, Wilhelm Friedrich Kuhne propuso el término enzima, tomado del griego que significa en la levadura, y distinguió enzima de los microorganismos que la producen. En 1800, a partir de este año, había un acuerdo general acerca de que el material hereditario residía en los cromosomas, a pesar de que esto no estuvo completamente claro hasta 1916. Muy bien, de 1879 a 1882, Walter Fleming describe y nombra cromatina, mitosis y el espireme. Él realizó por primera vez cuentas exactas del número de cromosomas y con precisión dibujó el fraccionamiento longitudinal de los mismos. Para 1895 tenemos a William Roentgen, descubrió los rayos X que pronto serían aplicados en la visualización de estructuras corporales y a la inducción de mutaciones genéticas de forma accidental al principio e intencional después. Muy bien. T. Boveri, Boveri, de 1888 a 1909, se ocurrieron algunos acontecimientos.
En un programa de investigación demuestra que los cromosomas mantienen su estabilidad entre generaciones. En la primera década del siglo XIX se produce la síntesis de los trabajos genéticos y citológicos. Esta síntesis simboliza el inicio del estudio de la genética como ciencia propia e independiente. El siglo de 1900 empieza con el descubrimiento de las leyes de Mendel debido a los trabajos de estrés botánicos. Recordemos que el trabajo de Mendel fue despreciado en la época en que él lo publicó, pero ahora en los años de 1900, este tomó un gran auge. A estas leyes, el británico William Bateson dio un gran impulso. Se produce una integración inmediata de los estudios genéticos y citológicos. Todos estos descubrimientos conceptual de la genética clásica. Con el descubrimiento de los factores hereditarios, se comprendió que los genes eran la unidad básica de la herencia, entendida de forma tanto funcional como estructural. A su vez, se demostró que los genes estaban lineal y ordenadamente dispuestos en los cromosomas como perlas en un collar. Este mismo William Bateson en 1905 utiliza el término genética para designar la ciencia dedicada al estudio de los fenómenos de la herencia y de la variación. William Bateson y Reginald Crandall informaron el descubrimiento de dos nuevos principios genéticos, el ligamento y la interacción del gen. Para 1909, William Johansen introduce el término gen. Muy bien, para mencionar que de 1937 a 1950 se dio lo que fue el descubrimiento del dogma de flujo de la información genética, o sea, el procesamiento general de la información genética, ADN, ARN, proteínas, que también en 1941 George Biddle y Tatum introducen la revolución de Neurospore estableciendo el concepto de un gen, que un gen son los elementos portadores de información que codifican enzimas. En 1950, Erwin Chargaff, en su trabajo analítico, da los fundamentos para los estudios de los ácidos nucleicos estructurales. Y ese demuestra que en el ADN el número y forma de los grupos de adenina y timina siempre son iguales al número de grupos de guanina y citosina. Esos resultados sugieren después a Watson y Crick que el ADN consiste en dos cuerdas de polinucleótidos que se unen por medio de puentes de hidrógeno a las bases nitrogenadas, adenina y timina, guanina y citosina. James Watson y Francis Crick interpretaron los datos de difracción de rayos X de Murier-Wilkins y junto con los datos de composición de base de Erwin Chargaff, concluyeron que la estructura del ADN es una doble hélice formada por dos cadenas orientadas en dirección opuesta, antiparalelas. La estructura 3D se mantiene gracias al enlace de hidrógeno entre bases nitrogenadas que se encuentran orientadas hacia el interior de las cadenas. Dicha estructura sugería de un modo inmediato como el material hereditario podía ser duplicado o replicado. También, ya concluyendo con los años de 1900 de este maravilloso siglo de descubrimiento de acontecimientos genéticos, en 1997 se obtiene en el laboratorio de Wilmot el primer mamífero clonado, que fue una oveja que llevó por nombre Dolly, obtenido a partir de células mamarias diferenciadas. Ya para iniciar, en los años 2000, la primera secuencia de genoma humano. Entonces, para concluir con esa presentación, recordemos que la genética ha aportado mucho al mundo de la biología, de la medicina y al mundo científico en general. Gracias a la genética, nosotros podemos conocer qué son las enfermedades hereditarias,
podemos conocer mejores nuestros genes, podemos saber los tratamientos hacia enfermedades que alguna vez no tuvieron cura, pero que gracias a la genética hoy la tenemos. Gracias a la genética se han hecho muchos descubrimientos, no solo en el mundo de la medicina, sino también en el mundo de la agricultura, con la cosecha y ese tipo de cosas. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.